Saludos cordiales a todos. Yo soy Omar Hernández Rodríguez y voy a presentar el afiche Reimaginando el apoyo a los futuros maestros utilizando un modelo de estudio de lecciones. Investigación realizada en colaboración con mis colegas Wanda Villafañe Cepeda y Gloriana González. Esta investigación se contextualiza en un programa de formación de maestros de matemáticas en donde utilizamos el estudio de lecciones para establecer conexiones entre los cursos de métodos y las experiencias clínicas. Pocas investigaciones se focalizan en determinar el conocimiento de los maestros en las experiencias clínicas. La pregunta de investigación es cómo los maestros mentores utilizan su conocimiento y experiencia para resolver situaciones problemáticas que se pueden presentar durante el estudio de lecciones. En cuanto al marco teórico, tenemos que McCulloch y colaboradores recomiendan que los futuros maestros participen de experiencias clínicas desde el inicio de sus estudios universitarios. Segner señala que hay una desconexión entre los cursos de metodología de la enseñanza y las experiencias clínicas. Bieda y colaboradores indican que los maestros que fungen como mentores de los futuros maestros juegan un papel fundamental en su preparación profesional. En cuanto al estudio de lecciones, tenemos que Lewis y colaboradores describen el estudio de lecciones como una actividad colaborativa en donde los maestros se reúnen para investigar asuntos de interés para su práctica educativa. Generalmente tratan de resolver un asunto que es común a todos los miembros del equipo. El estudio de lecciones se realiza en 4 fases: estudio, planificación, enseñanza y reflexión. El producto del estudio de lecciones es una lección de investigación. En cuanto al método, tenemos que esta es una investigación cualitativa. El diseño utilizado fue un estudio de caso, según Jean. Participaron 3 mentores de futuros maestros de matemáticas a nivel secundario, grados 7 a 12. Se recolectó la información por medio de un grupo focal. Los participantes reaccionaron a 4 situaciones hipotéticas de posibles actuaciones en el proceso de estudio de lecciones. El grupo focal se realizó al inicio de la intervención cuando aún no se habían realizado las sesiones de lecciones de estudio. Los datos se analizaron utilizando las estructuras discursivas descritas por Horn y el modelo de Tullman. Se identificaron las instancias de recreación de hechos, de anticipación de los hechos y de reposicionamiento presentes en la conversación y que permitieron caracterizar los episodios de razonamiento pedagógico. Luego utilizamos el modelo de Tullman para determinar los argumentos que se construyeron conjuntamente en la discusión. Las situaciones hipotéticas pretendían determinar cómo los mentores promovían la participación de todos los futuros maestros. ¿Cómo actuarían en caso de que los futuros maestros rompieran el protocolo y ayudaran a los estudiantes durante la clase? ¿Cómo actuarían en caso de que los futuros maestros hicieran la discusión no sustentada en observaciones? ¿Y cómo actuarían si los futuros maestros proponen cambiar el tema al revisar la lección? En los recuadros pueden observar la sinopsis de las respuestas. Pudimos establecer que los mentores manejan un sistema de normas que guían las interacciones con los candidatos a maestros. Anticipamos que este sistema de normas va a tener un efecto en el modelo de estudio de lecciones que deseamos implantar. Aquí ofrecemos más detalles sobre las respuestas de los mentores a las situaciones. Como conclusiones, tenemos que los maestros que fungen como mentores de los futuros maestros utilizan principalmente el conocimiento que han adquirido en su práctica para dar respuesta a las situaciones hipotéticas. Quieren transmitir ese conocimiento a través del ejemplo y de crear un ambiente participativo que permita la discusión y la reflexión. Los resultados señalan la importancia de considerar el conocimiento de los mentores en la implantación de innovaciones con estudio de lecciones. En nuestro caso, se trata de maestros con experiencia que dominan la tecnología y tienen compromiso con el desarrollo de los futuros maestros de matemáticas. En cuanto a las proyecciones, tenemos que hay que estudiar los aspectos que permiten que estas comunidades de estudio de lecciones sean verdaderos espacios para crecimiento profesional cuando hay personas con diferentes experiencias previas y conocimientos. El modelo de estudio de lecciones establece la importancia de crear ambientes en donde los equipos sean eficientes. Lewis y sus colaboradores recomiendan actividades para la administración del tiempo, para estimular la participación y establecer el aprendizaje de los miembros del equipo. De esta manera se sentirán apoyados en sus metas de cerrar la brecha en su aprendizaje y en hacer más claros los retos a los que se enfrentarán cuando sean maestros.
Aquí tenemos las referencias y comentarles que en nuestra implementación del estudio de lecciones, cada equipo estaba conformado por 2 o 3 futuros maestros de matemáticas y un maestro mentor. Las fases fueron estudio, planificación, enseñanza por parte del maestro mentor, reflexión y posteriormente los futuros maestros enseñaron de nuevo la lección a otro grupo. Este proyecto es financiado con fondos de la Fundación Nacional para las Ciencias. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones no necesariamente reflejan la política de la Fundación Nacional para las Ciencias, la Universidad de Puerto Rico o la Universidad de Illinois. Muchísimas gracias por su atención.